Doctor, podríamos arrancar con la primera pregunta. ¿Qué podemos comprender por la justicia transicional? Ujú. Existen diversas definiciones del concepto como tal. Tal vez la más aceptada es la que dice que la justicia transicional está conformada por un conjunto de instrumentos de carácter judicial y extrajudicial aplicables en situaciones de tránsito hacia la democracia o de un fin de un conflicto armado de carácter interno. Ahora, no significa que no puedan darse en otros escenarios. Yo creo que esa es una definición pues amplia del concepto, pero que perfectamente puede ajustarse a otros contextos donde no exista realmente un conflicto armado internacional o interno, pero sí una situación, digamos, de anormalidad o de cierta manera de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, pero en líneas generales es una justicia enfocada hacia la consolidación de la paz y de la democracia. Es decir, doctor Ramelli, que la justicia transicional es distinta a la justicia ordinaria que nosotros conocemos. Sí, digamos que su principal característica es ser una justicia de carácter restaurativo, mientras que la justicia ordinaria tiene una esencia retributiva. Y eso es lo que a veces no termina de entenderse. Quizá por razones culturales, nosotros siempre entendemos que la justicia debe ser exclusivamente retributiva, como una especie de castigo con unas penas privativas de la libertad extremadamente elevadas. Pero esta justicia busca un equilibrio también con la consolidación de la paz y un enfoque hacia las víctimas. Y por eso es que, más allá del tema del castigo, que también hay castigos, lo más importante es saber la verdad y lograr una reparación a las víctimas. Entonces, por eso su contenido restaurativo, aunque puede tener algunos elementos también retributivos. Por ejemplo, y en la justicia ordinaria eh, también tienen lugar, por ejemplo, el derecho a la verdad, a la justicia, a las medidas de no repetición. Entonces, ¿en qué podría diferenciar, doctor, la justicia transicional? Porque también estos elementos se dice que no son ajenos de la justicia ordinaria. Claro, en la justicia ordinaria las víctimas también tienen una participación, pero no son el centro, digamos, del sistema. El centro del sistema es el procesado, es la determinación de la responsabilidad penal individual. Mientras que en la justicia restaurativa todo el centro, digamos, del sistema está en las víctimas, no en el procesado. Ahora, es cierto lo que usted dice, en la justicia, digamos, tradicional, ordinaria, también pueden existir algunos elementos de contenido restaurativo o algún tipo digamos, de conciliaciones, de audiencias que tienen un enfoque restaurativo, pero, digamos, no alcanzan a escenarios de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de sistema, que allí la justicia ordinaria, retributiva, pues se aplica de manera, digamos, bastante rígida, mientras que en la justicia restaurativa tiene que existir una ponderación con alcanzar la paz. Entonces son fines distintos. Digamos, los fines de la justicia retributiva van hacia la punición, hacia el castigo. Si se logra la verdad, pues bien, pero muchas veces por el funcionamiento de la justicia ordinaria no se alcanza a saber plenamente toda la verdad. Y esa verdad puede estar bastante fragmentada, además de todo. Entonces, la gran apuesta de la justicia restaurativa es un conocimiento pleno de la verdad, que es su mayor valor. Alguna vez platicando con una mujer víctima, tanto su hijo como su esposo sufrieron desaparición forzada. Y ella Uh me comentaba, a mí yo me sentiría, y esto en México, ella me comentaba, yo me sentiría tranquila si supiera dónde están los restos de mi hijo y de mi esposo. -huh. Podríamos decir entonces que inclusive ella decía, no me importa si castigan o no a las personas que los desaparecieron. Quiero saber y quiero tener un resto, quiero tener algo
a qué poderle llorar y sobre todo también darle una sepultura digna. Podríamos decir entonces que en estos contextos la justicia transicional es enfocada sobre todo a las víctimas de conflictos ya no aislados, sino un contexto general como de violencia. Efectivamente, claro, las expectativas de las víctimas no necesariamente son coincidentes en todos los casos. También depende del grado de verdad que hayan logrado, por ejemplo, en la justicia ordinaria. En los casos de desaparición forzada, como el que usted menciona, pues es muy usual encontrar ese tipo de respuestas, ¿no? Digamos que lo que las familias pretenden es cerrar un duelo, digamos, inconcluso, que deja la desaparición forzada por sus características, pero en otro tipo de delitos que no son desapariciones, muchas veces las víctimas también reclaman conocer la verdad plena. Y ese conocimiento va de la mano de saber quiénes más están involucrados, cómo fue la planeación, cómo se llevó a cabo, de qué manera encubrieron todos los crímenes, quiénes ayudaron a encubrirlos, porque estos delitos no suelen cometerse de manera aislada, sino de manera sistémica. Entonces, las víctimas, es cierto que muchas veces quieren tener mayor grado de detalle sobre el hecho victimizante concreto, eso es verdad, pero también uno encuentra víctimas que ya han alcanzado una cierta verdad en su caso específico y quieren ir más allá, quieren conocer qué hubo detrás de toda esa planeación de estos delitos, no solamente su caso concreto, sino muchas víctimas de delitos similares que compartieron, digamos, una misma afectación a sus derechos fundamentales. Entonces, como te digo, pues dependerá también de cada víctima, pero es muy usual escuchar que realmente más allá del tema de la punición, lo que les interesa es saber la verdad plena y que los victimarios muestren un verdadero arrepentimiento, que también es un tema muy importante. O sea, es una figura, perdón, una justicia que pretende también cambiar al victimario. O sea, no solamente, digamos, sancionarlo, castigarlo, que es la finalidad de la justicia ordinaria, sino transformarlo y hacerle ver pues que sus crímenes afectaron proyectos de vida, acabaron con familias enteras y que ellos sean conscientes de todo ese daño que causaron. Y a partir de allí, pues, que muestren algún tipo de arrepentimiento, que no siempre se alcanza, o sea, tampoco voy a decir que todos, pero yo sí he advertido que hay algunos que después de verse enfrentados con su pasado, con sus víctimas, pues como que eso les mueve el piso, por decirlo en términos muy coloquiales, y, eh, y entran en esa fase de arrepentimiento, que es lo que finalmente es la mejor garantía de no repetición. Perfecto, doctor Ramelli. Entonces, atendiendo a todo lo que nos ha compartido, podríamos decir que la justicia transicional es una justicia pensada para las víctimas y sobre todo también para la transformación social, para la reconciliación de una sociedad fragmentada. Exactamente. Es una justicia, como le digo, que está enfocada en las víctimas y por eso se deben construir pues todos los escenarios posibles de participación en el proceso. Claro, ojalá de forma organizada, porque como son delitos que han producido un número tan elevado de víctimas, lo ideal es que se organicen y tengan representaciones comunes, por ejemplo. Pero lo más importante entonces es que ellas vean en el proceso, digamos, judicial, un escenario también de reconciliación. O sea, no solamente que las escuchen formalmente, sino que todo el proceso gira en torno al reconocimiento de su dignidad humana. Y yo creo que esa es una gran transformación frente a la justicia ordinaria. Perfecto, doctor. Y en este sentido, pues comprendemos que la justicia transicional implica una serie de mecanismos, ¿no? De comisiones de la verdad, de comisiones de búsqueda y también de un tribunal
en este caso, en el caso colombiano, un tribunal especial, ¿no? Lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Es necesario crear un tribunal en todos los procesos de justicia transicional? ¿Un tribunal especial, doctor? Eso, digamos, es una decisión que cada país tiene que, y cada sociedad tiene que tomar autónomamente. Piense usted, por ejemplo, en el caso de Argentina. Entonces, en el caso de Argentina, ellos no crearon un tribunal especial, sino que la justicia transicional fue siempre de competencia de la justicia ordinaria, y así lo han manejado. Eh, en cambio, en otros escenarios, como en Sudáfrica, se fueron únicamente por un modelo extrajudicial, una comisión de la verdad. El modelo nuestro, como usted lo está mencionando, es mucho más complejo, porque de manera simultánea tiene instrumentos judiciales con instrumentos extrajudiciales. Es decir, que se tiene que construir de manera simultánea la verdad judicial y la memoria histórica. Y eso no siempre es fácil porque los mandatos, por ejemplo, no son del todo coincidentes. Las temporalidades, en nuestro caso, pues no son las mismas. Entonces la Comisión de la Verdad, por ejemplo, ya termina hacia finales del otro año su mandato. Nosotros en principio tenemos 10 años. La unidad de búsqueda tiene 20. Entonces, nomás esa desarmonía temporal, pues también es un gran reto, ¿no? Porque la memoria histórica se debe construir de manera mucho más acelerada, mucho más rápida. En cambio, la verdad judicial, pues tenemos un poco más de tiempo, afortunadamente, ¿no? Sí, son procesos muy, muy complejos. ¿Usted consideraría que el tiempo de vida de la Comisión de la Verdad tendría que ser más amplio, o en su caso que la Comisión de la Verdad tuviese mayores facultades, más brazos, por ejemplo, más alcance? Pues el tiempo sí me parece extremadamente corto, o sea, 3 años con un espectro temporal tan amplio como el conflicto armado colombiano, pues realmente es muy complicado. O sea, si uno hace un análisis de diferentes comisiones de la verdad en el mundo, pues yo creo que la colombiana es la que tiene un periodo más extendido y con un número de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pues tan amplio. Además porque su función, si uno mira el mandato de la Comisión de la Verdad de Colombia, pues no se limita al esclarecimiento. Ese es uno de los mandatos que tiene, el esclarecimiento. Pero también tienen que buscar que los victimarios, digamos, pidan perdón. Y además de eso, adoptar medidas para tratar de lograr, digamos, la reconciliación de los territorios. Entonces es un mandato extremadamente amplio. O sea, ni siquiera es un mandato únicamente de esclarecimiento de la verdad, que ya sería de por sí muy extendido. Entonces, pues yo sí creo que hay un problema de diseño, porque esos 3 años es muy poco, y es un mecanismo extrajudicial, ¿no? Entonces, pues finalmente es memoria histórica, es atribución de responsabilidades colectivas. No sé hasta dónde van a lograr atribuir responsabilidades individuales, hasta dónde, pero pues lo que está clarísimo es que el espectro de tiempo sí es demasiado amplio. Sí. Y en ese sentido, doctor Rameli, me lleva a preguntar, porque me parece que guarda relación, ¿cuáles serían los principales retos de la Jurisdicción Especial para la Paz en este sentido? Nosotros tenemos, digamos, numerosos retos. Un primer reto tiene que ver con la masividad. Entonces, el número de comparecientes es muy elevado. Estamos hablando de más de 9.000 exintegrantes de la guerrilla de las FARC, de cerca de unos 2.700 exintegrantes de la Fuerza Pública Colombiana y de unos 600 terceros. Entonces, el número, digamos, de comparecientes es muy elevado. Lo segundo, el número de delitos también lo es. Según algunos cálculos, a mi juicio bastante conservadores de la Fiscalía de Colombia, estaremos hablando de por lo menos 220.000 delitos. Entonces, imagínense, 220.000 delitos con 13.000 comparecientes.
Eso lleva a que necesariamente tengamos que adoptar unas metodologías de priorización, porque es imposible. O sea, no se puede investigar a todos los 13.000 por los 220.000 al mismo tiempo. Entonces, otro reto es cómo organizar las investigaciones. Por eso es que nosotros trabajamos con macrocasos. Nosotros no trabajamos casos individuales, sino macrocasos, donde se reagrupan cientos o a veces miles de víctimas y también con un número muy elevado de victimarios. Entonces, esa estrategia de priorización me parece que es clave para dar los mayores resultados, que es lo que nos pide la Constitución, de ir por los máximos responsables por los crímenes más graves y representativos. Pero indudablemente, pues otro gran reto de cómo organizar esas investigaciones. Y otro reto es cómo articular el funcionamiento de la JEP con la justicia ordinaria, ¿no? Que es también algo que a veces no es del todo claro, porque la justicia ordinaria sigue funcionando, con algunas limitaciones, digamos por el mismo funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero indudablemente pues la justicia ordinaria, incluso en estos delitos, no se puede paralizar, ellos tienen que seguir actuando, pero hasta determinado momento. Entonces, creo que uno de los mayores desafíos es ese, cómo también articular el funcionamiento de la institucionalidad creada por el Acuerdo de Paz con la institucionalidad que estaba vigente en Colombia antes de la suscripción del acuerdo. Perfecto, doctor Ramelli. Son temas sumamente complejos y a veces el tiempo no está de nuestro lado, ¿no? Sobre todo cuando se atiende a un principio de legalidad, porque en México, cuando comenzó a escucharse el tema de justicia transicional, muchas veces los críticos, sin conocer lo que es un proceso como tal, señalaban que representaba impunidad y sobre todo una violación al principio de legalidad. Pero lo que usted también nos comenta es de que pues esto es una mentira, ¿no? Porque la justicia transicional, en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene un marco normativo que surge de unos acuerdos de paz, ¿no? Mira que de todos modos, digamos, el tema de la impunidad, allí hay que hacer como varias claridades. Lo primero es que en la justicia ordinaria pues también hay unos elevados niveles de impunidad. Si empezamos por ahí. Existe en determinado tipo de criminalidad un subregistro muy, muy amplio. Por ejemplo, piensa en delitos sexuales cometidos en el contexto del conflicto armado. Pues realmente son crímenes que por un lado uno escucha a las víctimas y por el otro revisa las investigaciones y se da cuenta que lo que hay es una impunidad altísima. Entonces, la labor nuestra es ir más allá de la justicia ordinaria. O sea, la justicia ordinaria hizo su labor, llegó hasta donde ha podido, pero indudablemente la justicia transicional tiene que ir más allá. Entonces, todo ese tipo de delitos que han quedado en la impunidad en la justicia ordinaria. O sea, si hablamos de impunidad, pues vámonos primero a la ordinaria a ver cuáles son los niveles de impunidad en Colombia. Lo segundo también es frente a quienes ha investigado. Entonces, la justicia ordinaria también tiene unos niveles de impunidad, digamos, importantes frente a determinadas personas en Colombia. Y nuestro mandato constitucional es ir por los máximos responsables. Entonces, yo no entiendo, pues, si la crítica es la impunidad, donde ha habido una elevada impunidad en la justicia ordinaria. Lo segundo es que esos delitos han sido investigados como delitos ordinarios, ¿sí? No con los estándares internacionales. Entonces, cuando uno revisa los juicios ante la justicia ordinaria, por ejemplo, en el tema de ejecuciones extrajudiciales, pues las personas están condenadas por homicidio, pero no con los estándares internacionales, digamos, de crímenes de lesa humanidad, con todo lo que ello implica. Entonces, la recalificación de las conductas con base en estándares internacionales, creo que es de las principales herramientas que tenemos nosotros. Y eso es ajustarse a un principio de legalidad extendida.
que es el que se maneja en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, es una justicia de por sí mucho más acorde con lo que está pidiendo la comunidad internacional en materia de investigación y persecución de crímenes internacionales. ¿Usted considera que sería conveniente implementar algún modelo de justicia transicional en México atendiendo al contexto de violencia que se ha vivido en las últimas décadas? Pues mira, esa es una respuesta que tienen que dar cada país, o sea, cada sociedad es la que tiene que definirlo. Nosotros, este es el segundo experimento que tenemos de justicia transicional, o sea, yo creo que Colombia es como de los países que más ha implementado esto. Ya es nuestro segundo modelo y el primero, que se llama Justicia y Paz, todavía está vigente. Eh, y haciendo, digamos, una visión de lo que fue Justicia y Paz y lo que significó para Colombia, pues yo creo que sí fue muy importante, porque nosotros también tuvimos, pues con todo ese tema de los paramilitares y el crimen organizado, una impunidad muy elevada, ¿m? Con unos, igual, desapariciones forzadas, despojos de tierras, de trasfondo a todo lo anterior, el narcotráfico, y en eso pues hay una cierta coincidencia con México, y ese proceso de cierta manera logró poner en evidencia toda esa situación, que no se alcanzó toda la verdad, no se alcanzó toda la verdad, que quizá quedó impunidad en muchos temas, sí, seguramente, pero nosotros enfrentamos algo parecido, digamos, a lo que ustedes están viviendo en Justicia y Paz, también con unos grupos armados muy, muy fuertes, eh, y eso también sirvió para que la sociedad colombiana, por ejemplo, se diera cuenta de los vínculos de esas organizaciones con la legalidad, ¿no? Con la clase política, con la fuerza pública, y todo eso, digamos que muchos investigadores sociales denunciaban, no había sido nunca judicializado. Entonces, digamos, haciendo un poquito un parangón y pues obviamente sin entrar a opinar sobre qué tiene que hacer México, pero nosotros creo que con Justipas enfrentamos algo parecido, que también era crimen organizado, que también eran desapariciones forzadas, que también era despojo de tierras, que era eh, toma del Estado por parte de la ilegalidad. Porque lo que a uno sí le queda claro es que todo ese tipo de organizaciones surgen porque hay complicidades estatales. O sea, y digamos, lo hablo por Colombia. Ese tipo de organizaciones no pueden existir si no hay complicidad del Estado. Ahora, no es que todos los agentes del Estado sean corruptos, no digo eso, pero sí, o sea, es imposible que, digamos, el crimen organizado pueda actuar con unos niveles de impunidad tan elevados si no hay algún tipo de complicidades por parte de algunos agentes del Estado. Y eso fue lo que salió en Justicia y Paz, ¿no? Todo ese tipo de complicidades, y también está saliendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? O sea, hasta dónde una sociedad pues es consciente de que todo ese tipo de fenómenos de delincuencia organizada de cierta manera tienen tentáculos en la legalidad. Doctor Ramelli, y bueno, para acercarnos ya y no abusar de su tiempo, ¿qué le motiva a usted luchar por la paz como académico y también como juez? Pues es una excelente pregunta. Yo creo que un país que ha estado en guerra pues, más de 50 años, que todavía no está del todo en paz, porque también hay que decirlo, o sea, en Colombia todavía subsisten organizaciones armadas, el conflicto no ha acabado. Digamos, acabó con uno de los actores muy importante, pero subsisten otros. Pues yo creo que lo que más me motiva es escuchar lo que dicen las víctimas, ¿no? Y ese anhelo de justicia que tienen y esa necesidad de ser escuchadas por las autoridades, esos reclamos válidos de protección de sus derechos, pues es lo que uno dice, mire, este es el camino. O sea, el camino de seguir con el enfrentamiento armado, con la guerra, pues no va a ser la solución para un país como Colombia. Tenemos que apostar a un proceso de paz, que obviamente es una negociación política. Y algunos pues se manifestaron en contra. Pues hay que ser consciente de eso. Pero finalmente cuando uno también habla
con la gente que vive en las regiones más apartadas, que ha visto que el proceso de paz le ha traído, digamos, una mayor tranquilidad a sus vidas, pues yo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer. O sea, yo no creo que sea un camino equivocado. Que hay que profundizar, sí, que no es un acuerdo de paz perfecto, sí, pero que indudablemente Colombia está mejor ahora que lo que estaba antes, sí. Y entonces, bueno, ese es un compromiso de diferentes sectores sociales, ¿no? También académicos y profesionales. La reconciliación podría Sí, decirse que no se va a dar por una imposición de penas a rajatabla, sino a través de un proceso más integrador. claro, es que fíjate que, digamos, toda esta justicia transicional surge de un acuerdo con un grupo armado que nació en el año 1964, o sea, ya muchísimo tiempo, digamos, actuando. Claro, estaba debilitado, yo no digo que no, pero finalmente no estaban derrotados militarmente. Es decir, por eso es que no se pudo llevar a cabo un proceso, digamos, de sometimiento en términos mucho más tradicionales a la justicia, porque finalmente era un grupo que pues, seguía en armas y había que hacer algún tipo de concesión. O sea, ningún grupo armado en el mundo va a desarmarse como lo hicieron las FARC, a entregar unos bienes, a convertirse en partido político, si al otro día están en la cárcel todos, ¿no? Están 40, 50 años. Y por eso, pues, las penas son diferentes. Ellos sí van a tener que cumplir unas sanciones. Lo que pasa es que son unas sanciones diferentes a las tradicionales. Y esa es la gran apuesta. Y también hay que tomar en cuenta que esta justicia también es para agentes del Estado. Agentes del Estado que también estaban condenados a 40, 50 años de prisión. Entonces, no es un acuerdo de paz y una justicia únicamente como lo han vendido o lo han tratado de vender para beneficiar a la guerrilla de las FARC, ¿no? De hecho, creo que la fuerza pública colombiana se ha beneficiado mucho. ¿Por qué? Porque a cambio de verdad plena, esas sanciones de la justicia ordinaria se les reducen. ¿No? Y eso es la primera vez que en Colombia pasa. O sea, que exista un proceso de justicia transicional con los mismos agentes del Estado. Esa creo que es una gran novedad y yo creo que eso ha venido funcionando bastante bien. Entonces, es lo que la sociedad tiene que entender. O sea, que ningún proceso de paz va a poder aplicar una justicia retributiva clásica porque ningún grupo armado en el mundo que no ha sido derrotado militarmente, pues se va a entregar para en últimas irse todos a cumplir una pena de 50 años de cárcel. O sea, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces hay que ser realistas. Y es más, fíjense en lo siguiente, los mismos integrantes de las FARC, o sea, los jefes de las FARC, nunca habían estado frente a un juez en Colombia, nunca. Y ahora están yendo a la jurisdicción y tienen que dar su versión de los hechos y la JEP los está investigando. Eso nunca había pasado. O sea, ningún jefe de las FARC en Colombia ha habido ante un juez. Todos habían sido condenados en ausencia, todos. Entonces, pues tenemos que verlos desde esa perspectiva, ¿no? De que sí se están sometiendo en últimas a la justicia, de cierta manera. Y eso nunca había pasado. Doctor Ramelli, y bueno, quizá una pregunta difícil. Uh -huh. Eh, ¿Ha encontrado un rostro humano en los victimarios ahora que los puede ver de cerca? Sí, bastantes. Mira, yo he participado, creo que en cerca de 100 versiones ya. En un caso específico muy grande que tenemos, que es el de ejecuciones extrajudiciales, llevamos más de 250 versiones. Y yo creo que he estado por lo menos en 100. Y he encontrado, digamos, la esencia humana ahí. Tanto algunos que entraron a esta guerra absurda en la que estuvimos y que de cierta manera eso los llevó pues a nublarse y a no ser consciente de los daños que causaban. A otros que efectivamente muestran un arrepentimiento. Y lo que yo le decía, que a la vuelta de los años y cuando ya uno les muestra pues el dolor que causaron,
ellos también reflexionan y dicen, sí, yo creo que lo que nosotros hicimos pues, fue equivocado, eso estuvo mal, eso nunca tuvo que haber pasado. Eh, y por ejemplo, ante la jurisdicción yo he encontrado casos donde llega un compareciente y dice, mire, lo que yo voy a decir acá es que ni mi esposa lo sabe. Imagínense eso. Ni mi esposa sabe todo lo que le voy a decir yo a usted acá. Entonces son relatos muy fuertes, son muy duros, pues porque más allá del guerrero que está detrás de cada uno, pues hay seres humanos y seres humanos que, que la guerra los enloquece o los mete, no sé, en unas dinámicas absurdas y que al paso del tiempo, pues como que hacen ese ejercicio de mirar hacia atrás y darse cuenta que esa no era la forma de haber actuado, ¿no? Que la guerra no permite hacer ese tipo de cosas y que finalmente perdieron ellos, porque yo hablo con ellos y bueno, usted, ¿cómo se siente después de todo esto? Y dice, mire, pues es que esto acabó fue con mi vida. O sea, no solamente ellos acabaron con la vida de personas inocentes, sino que se dan cuenta que acabaron con sus propias vidas. Dice, mire, a mí, a partir de todo esto, se me acabó la familia, quedé arruinado, estoy desempleado, estigmatizado. O sea, acabaron con sus vidas también. O sea, es una cosa muy interesante. Y es que los victimarios no solamente acabaron con las víctimas, acabaron con la vida de sus víctimas, sino que acabaron con sus propias vidas. Y sus vidas son un desastre. Entonces, eso daría para una cantidad de estudios de criminólogos, ¿no? De cómo los guerreros, al paso del tiempo, se dan cuenta que los destruidos fueron ellos, no fueron las personas que asesinaron de esa manera, sino que los más afectados con todo eso fueron ellos mismos. Y es una reflexión bien interesante, ¿no? Yo no era como consciente de eso hasta hace un tiempo.